Bueno, ahí está la que estábamos viendo ahí. Una invaginación intestinal con infarto isquémico o necrosis isquémica por obstrucción vascular. Y aparte, tiene una necrosis coagulativa por inflamación. De hecho, se ve material purulento aquí. Siempre que veamos una invaginación intestinal en un niño pequeño de 2 años, casi siempre es por diarrea, hiperplasia linfoide de las placas de Peyerl. Cuando tenga más de 2 años, una invaginación intestinal casi siempre está asociada con un tumor ahí, ¿eh? Una neoplasia que hizo el que el intestino se invaginara. Entonces siempre que hay que buscar una neoplasia. A ver, Carolina, ¿qué pieza es esa? ¿Y qué tiene? ¿Cuál es la letra San Andrés? Lo que parece lo es. Este es un testículo, vean. Ah, es que está aplastadito, pues de aquí. Tiene este hidrocele, ¿verdad? Y este es el cordón espasmático. Este paciente tenía una hernia inguinal, se le metió el intestino, que es este, se metió junto con el epiplón a la ingle y pues obviamente cruzó todo lo que estaba ahí. Claro, al testículo no le alcanzó a pasar gran cosa, pues una vez se lo quitaron porque pensaron que no era viable. Este es otro mecanismo de infarto intestinal, las hernias inguinales. Cuando a un paciente de repente le sale una bola en el escroto grandota, eso es una hernia, ¿eh? Eso lo más seguro que se trate de una hernia. A ver, esto que ven aquí, ¿qué es? Son ganglios, ¿verdad? Es una linfadenitis crónica granulomatosa con necrosis gaseosa, tuberculosis. Acabo de ver un caso de un niño que le quitaron un ganglio, pensaban que era un linfoma y tenía esta linfadenitis granulomatosa. Que yo sí le encontré un vacilo por ahí y entonces pues dije que eso era tuberculosis. Más bien tiene una hidronefrosis del tamaño del mundo, ¿eh? Totalmente atrófico el parénquimo, la corteza y el sistema pielocalizal muy dilatado. El paciente tenía una hidronefrosis. Fíjense que este paciente llegó a consulta porque tenía un tumor, pero renal, es este de aquí, mira, este de aquí. Entonces le quitaron el riñón porque pensaban que era un carcinoma renal de células claras. Y lo que encontramos fue lo que se llama tuberculoma, con necrosis gaseosa extensa, es decir, un tumor que hace la tuberculosis, que se llama tuberculoma, es un granuloma gigante, enorme, que daba la apariencia de ser una neoplasia. Esto se puede ver en cerebro, se puede ver en los huesos, se puede ver en el hígado, en muchos lados estas lesiones que se confunden con neoplasias. De hecho, los pacientes clínicamente parece que traen un tumor, se ven muy acabados, totalmente caquéticos y parece que traen una neoplasia. Aquí este paciente fue metido con esa razón y en realidad lo que traía es una tuberculosis. Y a ver, ¿eso qué es? Bueno, efectivamente esta no tiene forma de nada porque es un pedazo de grasa de peritoneo de un paciente con necrosis grasa enzimática. Este paciente trae una pancreatitis. Tenía esto de aquí, le quitaron. En realidad, pues es una pancreatitis nada más. ¿Ok? Esta es la necrosis enzimática. Recuerden que la necrosis enzimática de la grasa corresponde a una necrosis licuefactiva. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el otro tipo de muerte celular. Entonces, cuando la célula se daña, se pierde. Una forma de muerte celular es la necrosis, con sus variantes que ya mencionamos. La otra forma es la apoptosis. Apoptosis, todo el mundo ya lo leyó, más o menos tiene una idea qué es. La apoptosis es una muerte celular programada dentro de la célula. La célula genera apoptosis y activa un sistema enzimático muy particular para ser eliminada sin que haya daño de los tejidos vecinos. Esto es la clave aquí. Entonces, hay muchas causas de apoptosis que se han estudiado a lo largo de los años, como por ejemplo la segregación de muchas células en poblaciones proliferantes que crecen muy rápidamente. De repente hay que eliminar esas células que ya no sirven y esas se eliminan por apoptosis. La muerte celular en tumores se elimina por apoptosis. La muerte en los neutrófilos en inflamación aguda estrictamente no es una apoptosis, sino es una autólisis, pero bueno, una necrosis autolítica, pero algunos libros mencionan eso. En las células inmunes sí se eliminan por apoptosis. La atrofia patológica, como los órganos van disminuyendo en tamaño y proporciones, porque van perdiendo células. Y eso es apoptosis, no es necrosis. En las enfermedades virales es un mecanismo de muerte, aunque ahora se ha visto que aquí sí se mezcla. Ahorita vamos a ver las variantes de la apoptosis, pero en general la apoptosis tiene rasgos muy característicos que debe uno diferenciarlos muy bien de la necrosis y claro que se diferencian desde el punto de vista morfológico. En primer lugar, lo primero que llama la atención es que la apoptosis se da en células aisladas.
No es un grupo de células como la necrosis. En la necrosis ustedes ven una parte del tejido o de un órgano dañado, pero bastante visible. Son miles de células al mismo tiempo las que se van a morir. ¿Ok? Si se acuerdan del riñón que vimos, cualquier tipo de necrosis va a tener eso. Son muchas células dañadas. No es una. Aquí ves una célula en un campo, luego te mueves de campo y ves otra célula. Entonces, en primer lugar, la apoptosis se da en células aisladas. De ahí que el primer nombre que se le dio a la apoptosis era muy curioso. A ver, Leani, ¿cómo se le llamó por primera vez a la apoptosis? También los libros lo mencionan. Antes No, no me acuerdo. se llamó dropout en inglés. Dropout quiere decir deserción. Como cuando alguien deserta, hagan de cuenta, tiene una fila de soldados y de repente uno se va y dice, yo no le entro a la guerra. Ok, eso es lo que se veía en los tejidos. Y a alguien le llamó la atención, ve cómo hay una célula muerta aquí, qué chistoso, pero nada más una diferencia primero que nada, es esa, que no va a haber, eh, ¿cómo se llama? Grupos de células, sino es una. Ciertamente en algunas enfermedades virales se ven muchos cuerpos apoptóticos, pero ahí hemos visto que con frecuencia se mezcla la necrosis. Entonces, esa es otra variante que ahorita vamos a mencionar, que se llama necroptosis, que es una mezcla de apoptosis con necrosis. La apoptosis como tal, cuando la vemos en las enfermedades que cursan como apoptosis, por ejemplo, el líquen plano de la piel, vemos la epidermis gruesa y de repente vemos un cuerpo apoptótico ahí. Entonces, células aisladas, necrosis, muchas células. Dos, en la necrosis se ve mucha fagocitosis, como dijo Michelle, que se veía en la apoptosis, más bien se ve en la necrosis. Ahí se ven un montón de histocitos. Siempre va a haber montones de histocitos comiendo los detritos celulares. Se ven espumosos y grandotes, hay montones en la necrosis. En la apoptosis no vamos a ver histocitos. Se ve la celulita, el tejido normal, nada más la célula muerta. Tercer cambio, que es muy obvio, en la necrosis hay una reacción inflamatoria alrededor, en la apoptosis no, se fagocita y se eliminan los cuerpos apoptóticos sin activar a los macrófagos para que generen inflamación. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo eso hace muy diferente el aspecto de la apoptosis del de la necrosis. Por eso no se pueden confundir o no se deberían de confundir. La apoptosis se ha estudiado en los últimos años y tuvo un periodo de moda porque se decía, bueno, si es una manera de programar a la célula en el genoma para que ésta se muera. Recuerden que la apoptosis es una muerte programada. La célula en su genoma trae genes proapoptóticos. Esos genes proapoptóticos se activan y a su vez estos genes van a activar un sistema de enzimas que van a organizar a la célula, cambian su forma, se forman unas estructuras llamadas cuerpos apoptóticos, expresan en la superficie a su vez receptores para que el macrófago lo reconozca y esto lo reconoce como algo que va a eliminar sin generar inflamación. Y casi ni siquiera vemos al macrófago por ahí, ni lo vamos a ver fagocitando porque son células aisladas. Entonces, la apoptosis es una muerte limpia, que no genera inflamación, que es aislada y que puede pasar fácilmente desapercibida si uno no la busca. Si uno no está buscando los cuerpos apoptóticos, con frecuencia no los ve. Entonces, ahí están las diferencias. De hecho, les decía, empezó a estudiarse mucho en los proyectos de investigación en todos lados porque se trataba de inducir apoptosis en los tumores. Se vio que los tumores tienen mucha apoptosis, como que se activa la muerte, y entonces digo, pues es fácil curar el cáncer ahora, nada más le cambiamos el genoma a la célula y lo hacemos que entre en apoptosis. Nunca funcionó nada de eso, ¿eh? Ya todo el mundo dejó por la paz la apoptosis, ya nadie habla de apoptosis, antes todo el mundo hablaba de apoptosis y todo el mundo quería tener algún proyecto con apoptosis, pero ya nadie habla de eso, pues la sencilla razón de que no tiene como que mucha trascendencia en lo que uno pensaba, como que es algo que está inherente en las células. Recuerden que las células vigilan la estructura del genoma, cómo está la secuencia de las bases, y tiene que respetarse. Hay una proteína que protege eso, funciona como guardián del genoma y cuando hay un daño del genoma por radiaciones, por infecciones, por lo que ustedes quieran,
se tiene que reparar solito, el genoma se repara y se rearregla. Es también un sistema automático que tiene la célula. Pero hay una proteína que se llama proteína P53 que vigila que eso se corrija. Si no se corrige, se activan los genes de la apoptosis para que la célula no se divida con el daño y de esta manera evitar las mutaciones. Ese es uno de los principales objetivos de esta muerte celular en muchas enfermedades, ¿no? Entonces, las características bioquímicas, pues ya las leyeron. Aquí recuerden nada más las enzimas que actúan. Primero, se activa un sistema de enzimas llamadas caspasas. Esto es el punto clave de la apoptosis porque esta produce un desdoblamiento de las proteínas. ¿Ok? Recuerden que las proteínas están plegadas, se desdoblan a través de estas enzimas y se activan luego otras enzimas como las transglutaminasas que las fragmentan y reordenan la estructura proteica de la célula. ¿Sí? Se intercruzan con estas proteínas transglutaminasas. También se desdobla el DNA por activación de endonucleasas parecidas a las que se activan durante la necrosis, que se empiezan a fragmentar el núcleo. Pero aquí, como que fragmentos del núcleo se van a estructuras completas del citoplasma, como que la célula se fragmenta y en los cuerpos apoptóticos puede haber fragmentos del núcleo. Y luego se expresan en la superficie estas dos moléculas, que es la fosfatidilcerina y la trombospondina. Estas dos moléculas quedan expresadas en la membrana y el macrófago tiene receptores para estas dos estructuras y las incorpora al citoplasma sin activar una inflamación como lo hace normalmente, ¿sí? Entonces, primero que nada recuerden que la apoptosis requiere de una señal para activarse y hay dos tipos de señales bien definidas, familias de los genes. Ok, pero a ver, ¿cuáles son las dos señales para no entrar en confusión? Porque esto de la apoptosis ha cambiado mucho, sobre todo los genes que activan lo que son los genes proapoptóticos y los genes antiapoptóticos. Entonces, esto debe permanecer en un equilibrio gobernados por la proteína P53, que funciona como guardián, pero recuerda, hay dos maneras. A ver, Leani, ¿cuáles son las dos maneras de activar la apoptosis? Una era vía mitocondrial y otra era la vía extrínseca, que era de muerte, sí, de muerte celular. Es el receptor de muerte celular, así se llama. Ese está en la membrana y viene de otra célula, viene de afuera, se manda un estímulo y se activa el fosfatligando que está en la membrana y este genera activación de caspasas. El otro es la vía mitocondrial o intrínseca. Ahí en citocromo activan las mitocondrias y estas a su vez activan las caspasas, pero por dentro de la célula. Entonces son dos mecanismos. Acuérdense, en la vía intrínseca obviamente va a estar muy activada cuando la célula tiene un daño genómico, tiene algún daño que no puede seguir viviendo así, y se le activa por la vía mitocondrial. Esa célula queda aislada y queda excluida de esa familia o grupo de células en el tejido. En cambio, la vía extrínseca, la vía que se activa el fosfatligando, esta pues, se genera cuando existen alteraciones muy importantes en las células, por ejemplo, infecciones, que de repente pues, tienen que eliminarse esas células porque tienen mucho daño, pero esta se hace con un receptor de superficie. Recuerden que todo esto se tiene que integrar en el genoma y luego se ejecuta por las enzimas. Una vez que se generan los cuerpos apoptóticos, pues son eliminados. Aquí están las dos vías. Esta es la que decían del fosfatligando, que es un receptor de la familia del factor de necrosis tumoral. Ahí está muy vecino. Este es el receptor de muerte celular. Este inicia las caspasas y obviamente pues, activa todos los sistemas enzimáticos, las transglutaminasas, se van formando estos cuerpos apoptóticos que expresan la trombospondina, la fosfatidilcerina y son fagocitados por los macrófagos sin generar inflamación. Ahora, por la vía mitocondrial, pues es regulada por estos genes. Estos son los promotores, el VAX, el VAG, otros que se han descrito, seguramente el libro nuevo trae otros genes. Inhiben la apoptosis, el BCL2, por ejemplo, el BCLX y otros. Este BCL2 lo usamos mucho en muchos tumores. Por ejemplo, en los linfomas, tenemos marcadores inmunohistoquímicos para el BCL2. El BCL2 está mutado en algunas neoplasias malignas. Y entonces cuando está mutado, pues no puede, no trabaja correctamente con los otros genes para inhibir la apoptosis. Y de repente pues no se inhibe la apoptosis y los otros genes trabajan anormalmente y traen como consecuencia una proliferación celular anormal. Obviamente, recuerden cuando hay daño celular, cuando hay una radiación, toxinas, radicales libres, que dejan un daño que no se puede corregir, la proteína P53 directamente puede activar a las caspasas.
Estas caspasas, pues, obviamente generan cuerpos apoptóticos. Pero bueno, todo esto se hace de una manera muy ordenada, genéticamente controlada y no genera inflamación, a diferencia de la necrosis. Creo que esas eran todas, espérenme tantito ya. Bueno, esas son todas. Recuerden que hay dos formas más de apoptosis que se han estudiado, que yo no sé en realidad si nada más sea la apoptosis que está presente por daño genómico más la necrosis. Esta necrosis le llaman, o este tipo de necrosis le llaman necroptosis, típica de infecciones virales, por ejemplo, la hepatitis viral. La hepatitis viral nosotros la vamos a clasificar en grados histológicos. El grado histológico 0 quiere decir que casi no vemos necrosis, o no vemos necrosis. Grado histológico 1, vemos necrosis aislada. Grado histológico 2, vemos necrosis en puentes. Grado histológico 3, necrosis masiva. Entonces, esto es una mezcla entre necrosis y apoptosis en los dos lados. La necrosis se ha estudiado mucho en el hígado y la apoptosis mucho en el hígado, porque estas se elevan enzimas y esto obviamente trae como consecuencia una disfunción hepática que es indispensable para la vida. Entonces recuerden que esto genera pues también mucho daño y compromete la función del organismo, por eso se estudia mucho en el hígado. Ahora le han llamado a esto necroptosis. Esta necroptosis es una mezcla de apoptosis con necrosis y dependiendo de la intensidad vamos a ver que predomina uno o predomina otro. Si cuando tenemos una hepatitis grado 1, pues vemos apoptosis típica con muerte aislada y no se ve mucho daño hepático, las enzimas no están tan elevadas, por eso decimos una hepatitis leve. Cuando vemos una hepatitis grado 3, pues vemos necrosis celular extensa, ahí lo que predomina es la necrosis. Las enzimas están hiperelevadas y el paciente tiene insuficiencia hepática grave y se puede morir fácilmente de esa lesión. Recuerden que el hígado se puede regenerar, no quiere decir que el paciente se vaya a morir, pero una buena parte del hígado tiene que ser sustituida por una regeneración celular. Entonces, ahí no se ha encontrado muy bien el significado de esta mezcla, pero yo más que todo creo que es una mezcla de los tejidos ante un daño que puede ser muy nocivo, como son las hepatitis virales, particularmente por algunos virus. No vamos a tener tiempo de ver hepatitis viral, pero creo que en las prácticas sí la van a ver, entonces vayan estudiando hepatitis de origen viral. Recuerden que las hepatitis en el hígado se dividen en bacterianas y virales, y las virales en virus propios del hígado que nada más afectan al hígado, y virus en general que pueden dañar secundariamente al hígado. Pues todo eso váyanlo leyendo, porque sí es un tema muy importante, muy extenso, que no tenemos tiempo de revisar. Y finalmente existe otro tipo de necrosis. A ver, ¿qué otro tipo de necrosis, digo, de apoptosis hay? A ver, Luis Donaldo, ¿qué otro tipo de necrosis leíste? De apoptosis, pero no de necrosis. Es la que dice, que decía piroptosis. Piroptosis. A ver, ¿qué quiere decir piroptosis? Fíjate bien, porque aquí pues como que contradice un poquito lo que dijimos al principio. Fíjate bien, al principio dijimos que la apoptosis era una muerte aislada, que no activaba macrófagos, que no producía inflamación, y esto está contradiciendo por la sencilla razón de que aquí hay un reflejo muy obvio de un daño que te está generando activación del sistema fagocítico nuclear, que te está produciendo fiebre. Piroptosis es un tipo de apoptosis que produce fiebre. Entonces, ¿qué características tiene esto? Pues decía que tiene lugar en células infectadas, ¿no? Sí, Por microbios, pues. uh-huh. Y pues también actúa la enzima, la iniciadora, la caspasa. Sí, igual en todas se activan estas caspasas. Y pues, pero también actuaba otra, ¿no? Que era la 1 y la 11, algo así. Sí, hay muchos tipos de caspasas, ¿eh? Las caspasas se dividen en números, 1, 2, caspasa 1, 2, 3. Sí, efectivamente, eso, los tipos de caspasas también varían, pero aquí la característica más importante es que genera una respuesta de proteínas inflamatorias que se llama inflamosoma. Este grupo de proteínas la vamos a ver después, que sirven en buena parte para atrapar antígenos, anticuerpos y virus que se encuentran mezclados. Esto se ha visto que se activa enormemente ahorita en el COVID.
se ve mucha fibrina, de repente hace una inflamación muy curiosa con proteínas, que pues en los pulmones los daña notablemente, pero que esto lo activa también la apoptosis, curiosamente, no nomás la necrosis. Y por eso a este grupo o a este tipo de apoptosis le llamaron piroptosis, como una variante ahí muy curiosa, que bueno, a fin de cuentas puede parecerse a la necroptosis, pero en realidad no hay un daño tan extenso. Lo que se ve más que todo es que el paciente sí genera fiebre y entonces sí genera signos clínicos, porque en realidad la apoptosis casi siempre, les digo, pasa desapercibida, no la vemos a menos que el proceso se acompañe un poquito de necrosis, como en las enfermedades virales. Pero algunos virus tienen un comportamiento medio raro, ¿eh? Y generan una activación de proteínas muy curiosas que ahora se ha dicho que sirven para atrapar virus, que forman como una red, una malla, que atrapa virus y complejos inmunes. Y de esta manera el macrófago los fagocita más fácilmente. Como que es un mecanismo de respuesta. Entonces esta se llama piroptosis. Pero como ven, la apoptosis pues tiene sus rasgos característicos. Los libros ahora la detallan menos, el simple hecho de que ya, pues digo, pasó de moda y con frecuencia la vemos asociada a necrosis. Pero en tejidos, pero la apoptosis fisiológica, esa sigue siendo muy interesante porque esa, pues prácticamente no la vemos, nada más vemos que con el paso del tiempo órganos van disminuyendo de tamaño y pierden funcionalidad porque sus células van perdiendo actividad y se van perdiendo a fin de cuentas. Una glándula mamaria que estaba muy bien formada a los 20 y 30 años, a los 60, 80 años, pues queda un vestigio nada más de esa glándula y todo eso se va eliminando por apoptosis y así en muchos órganos. Entonces, esta es la forma de muerte celular que se presenta fisiológicamente o bien en respuesta a un daño celular, que va acompañada de daño celular. Y lo curioso es que, pues bueno, tienen rasgos morfológicos distintos. El problema es que ya empezaron a mezclar todo. ¿Alguna pregunta de muerte celular? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? ¿Sí? Entonces todas las apoptosis se inducen con las caspasas. A fin de cuentas, la caspasa es la que activa la apoptosis, digo, la que se activa el mecanismo de muerte, no que se active la apoptosis. La apoptosis puede activarse por la vía mitocondrial o por un receptor de superficie, pero el punto clave es activar las caspasas. Esa es la enzima más importante de la apoptosis porque es la que inicia la degradación de todas las el desdoblamiento de proteínas y la reorganización de la estructura celular, para que no se autolicen, no se liberen los lisosomas y no haya un... Ahorita vimos dos temas que, bueno, entran dentro del mismo capítulo. Por un lado sería cuando una célula se somete a un estrés y adapta a vivir con ese estrés. Obviamente modifica sus funciones, inclusive puede modificar su estructura morfológica. Si no se adapta, obviamente vimos el otro gran grupo de cuestiones que se presentan después de este estrés, que sería el daño celular. Si la célula no es capaz de sobrevivir con eso, pues se daña. Y si se daña, tiene todavía la oportunidad de recuperarse al daño, pero si no se recupera, pues se muere. Y entonces se presentan estos dos grandes cambios, que serían la muerte celular con necrosis o con apoptosis. Todo esto trae como consecuencia cambios clínicos, se ha visto en enfermedades muy bien definidas, que hay que irlas recordando progresivamente, iremos viendo algunas de ellas. Ahí les mencioné, por ejemplo, un infarto isquémico, les enseñé infartos que se presentan por una obstrucción, la necrosis licuefactiva, etcétera. Todo esto pues tiene muchas enfermedades que se ven normalmente. De hecho, muchas de las enfermedades que matan al ser humano en el mundo se deben a este tipo de daño isquémico que lo vemos muy comúnmente, que está como que tiene una base, por ejemplo, en la pared de las arterias, como la aterosclerosis, que produce necrosis y que produce infartos. Esa es una forma de ver los daños celulares. Hay otro gran grupo de cambios que vamos a mencionar y que vamos a ir viendo poco a poco, pero sobre todo el día de mañana, porque ahorita ya me voy a tener que ir, tengo unas cosas que hacer, pero se van viendo las formas de modificaciones permanentes en la célula después del estrés o del daño, si se recuperó o no, o después de un estrés o un trastorno metabólico, ¿no? La célula normalmente es así y de repente puede quedar así, por ejemplo, con un acúmulo intracitoplásmico o una inclusión intracitoplásmica que vimos en histología, por ejemplo, inclusiones de lípidos ahí. Y esto puede asociarse
o tener un trasfondo de un trastorno fisiológico o genético, lo que ustedes quieran, y puede modificar la célula. O, por ejemplo, cuando hay una mutación de una proteína y no se puede transportar, o cuando hay una falta de una enzima y se me acumula un sustrato, o bien una ingestión de materias o de sustancias que vienen del exterior en un fenómeno de exocitosis que no se pueden degradar. Entonces, todos estos cambios, mencionaremos algunos de ellos, pero iremos viendo patologías muy particulares. Entonces, para mañana se estudian muy bien todo esto que es hígado graso, por ejemplo, todas las causas de hígado graso, de esteatosis, los tipos de esteatosis, cuáles son inocuos y cuáles comprometen la función hepática, los pigmentos, cuáles son los tipos de pigmentos, ya los mencionamos en histología, pero recuérdenlos muy bien, y cómo se ven o estos pigmentos en las células y qué consecuencias tienen. Y mencionaremos la calcificación. Calcificación es una consecuencia de necrosis. Y bueno, los tipos de calcificación no siempre se asocian a necrosis, pero esto pues puede perturbar la función de algunos órganos. Entonces, para mañana se estudian la última parte del capítulo, son unas cuantas hojas, que habla de estas consecuencias morfológicas en las células después del daño o en casos de adaptación celular. ¿De acuerdo?